Hola, buenas noches a todos. Vamos a iniciar, les doy nuevamente la bienvenida esta semana de aprendizaje que tenemos nuestra sesión el día de hoy, 5 de junio del 2023, de nuestro curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a continuar con los capítulos de acuerdo a nuestro temario. El día de hoy vamos a ver 2 capítulos en una sola sesión. Vamos a hacer una remembranza de lo que vimos en los primeros 2 capítulos y vamos a ir relacionando estos 2 capítulos con lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Antes de iniciar con la clase, me voy a permitir hacerles los siguientes comentarios. Primero que nada, esta semana eh, solo habrá una actividad y es una actividad en formato SCORM, que es como la tuvimos en la primera sesión cuando vimos el capítulo número 1 que hablaba de las nociones preliminares. Es solo un cuestionario autoevaluable. En esta semana no hay que subir ninguna actividad en formato Moodle, es decir, que tengan que subir algún PowerPoint, algún Word, algún Excel, etcétera. El día de hoy nos hicieron saber por parte de la Universidad Ciudadana que algunos maestros estaban teniendo problemas al momento de aperturar los archivos de las tareas que se incorporan en este formato Moodle. Y por ahí, lo que hice yo fue mandar un mensaje general a todos los alumnos de todas las aulas, comentándoles que cuando vayan a subir una actividad, es decir, que vayan a subir algún archivo, se percaten de que no tengan caracteres especiales, tales como puntos, coma, etcétera, porque al parecer está marcando error. Yo voy a proceder con la evaluación de las tareas que se incorporaron hasta el día de ayer, domingo 4 de junio. Si alguno de ustedes subió algún archivo con esa situación, yo me voy a comunicar con ustedes para que me vuelvan a mandar el archivo. Es decir, si no lo pudiera ver y no lo pudiera evaluar, les voy a pedir que me lo manden vía correo electrónico. Pero sí les pediría que para la próxima sesión o para la próxima clase donde tengamos que incorporar una tarea en el formato Google, el archivo que nosotros incorporemos cumpla con las características que les estoy mencionando, es decir, que no tenga un carácter especial para que no nos marque el error, ¿ok? Pero obviamente eso sería hasta la próxima semana. Como les reitero, esta semana única y exclusivamente es un cuestionario autoevaluable como el que vimos en la primera sesión. Como quiera, probablemente yo les voy a mandar un mensaje mañana, porque creo que sí se va a presentar esa situación a algunos alumnos. Y si no, les voy a dar por ahí una extensión adicional de tiempo para que lo vuelvan a incorporar. ¿Ok? No sé si ese punto esté claro respecto al tema de cómo se deben incorporar las tareas este, o el nombre de los archivos, es decir, que no traigan ninguna característica o un carácter especial en la definición del archivo o en el nombre del archivo. No sé si eso esté claro para la siguiente clase. ¿Alguien que me pueda retroalimentar? Gracias, Jessica. Mire, Todo bien, maestro. sí, yo les sugiero que no pongan guiones ni pongan comas, pongan nada más el nombre de la actividad, para evitarnos situaciones. Reitero, si llega a haber algún alumno que yo no pueda, por alguna situación, decirle, ¿sabes qué? No puedo abrir tu archivo, les voy a pedir que me lo manden por correo o en su defecto, les voy a dar más tiempo para que lo incorporen. O sea, no crean que se van a quedar sin su evaluación. Realmente apenas a nosotros nos están haciendo ese comentario. ¿Por qué se los decimos esto ahorita? Reitero, porque nos lo acaban de comentar y dos, porque la plataforma a partir de este tetramestre es un formato o una plataforma diferente a como la veníamos trabajando. Entonces todavía estamos en esa etapa en la que estamos acostumbrándonos a la nueva plataforma. Y también, reitero, lo más probable es que les vaya a dar una extensión de tiempo a aquellos alumnos que no pudieron incorporar su tarea, porque también la plataforma entre sábado y domingo tuvo intermitencias. No podíamos accesar inclusive nosotros ni como maestros. Pero eso yo ya se los haré de su conocimiento el día de mañana. Nada más lo que sí quiero que quede muy claro es que para próximas clases donde tengamos que incorporar un archivo, descartemos totalmente los caracteres especiales, ¿ok? Bien. Bueno, si ya no hay ningún comentario al respecto, sí quería dejarlo muy claro. Vamos a continuar así con nuestro curso programado, haciendo una recapitulación de lo que vimos en las 2 primeras clases. Por ahí, si recuerdan, vimos lo que viene siendo las nociones preliminares de la contabilidad, donde hablábamos de qué era la contabilidad, para qué nos sirve, quiénes eran los usuarios de
información que emana de la contabilidad, qué características debe tener la información financiera que emana de estos registros contables. De manera muy global vimos ahí que los usuarios es el SAT, los empleados, los acreedores, las instituciones financieras, el gobierno, etcétera. Después pasamos a ver el capítulo número 2, donde hablábamos de lo que era el capital activo y pasivo y mencionábamos que estas cuentas son las cuentas que integran o el conjunto de cuentas en su totalidad que integran el estado financiero denominado balance general o estado de situación financiera, que mencionábamos que ese balance general, que aunque va a ser un estudio, lo vamos a ver en otra clase ya de manera más puntual, nos muestra cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado, y mencionábamos de manera muy macro, de manera muy generalizada, qué eran los activos, qué eran los pasivos y qué era el capital contable. Mencionábamos que cuando hablábamos nosotros dentro de la información financiera o dentro del ámbito empresarial o administrativo, cuando hacemos referencia a un activo, nos estamos refiriendo a bienes y derechos que son a favor de la compañía. Cuando nos referimos a unas cuentas de pasivo, nos referimos a lo que vienen siendo deudas o obligaciones que tiene dicha compañía. Y el capital contable, si lo queremos ver de una manera aritmética, que también mencionamos los diferentes tipos de capital, mencionamos que el capital contable es la diferencia aritmética de disminuir del total de nuestros activos el total de nuestros pasivos. El día de hoy vamos a continuar haciendo referencia a las cuentas y vamos a clasificar estas cuentas que integran este balance general. Vamos a ir mencionándolas, reitero, una por una, y vamos a ir mencionando qué naturaleza tienen estas cuentas en lo que viene siendo el capítulo 3. Para el capítulo 4 vamos a mencionar por qué se clasifican las cuentas así dentro del balance general y en base a qué se clasifican de esa manera. ¿Ok? Reitero, la siguiente clase ya vamos a ver el capítulo número 6, donde habla del balance general como tal, y ahí ya vamos a hacer un análisis más concreto de lo que vienen siendo cada una de estas cuentas. Pero ahorita por lo pronto es importante conocer qué representan estas cuentas, qué significan y por qué están dentro del balance general, dentro de la información financiera de una compañía. Voy a permitirme nada más, por favor, confírmeme si ven bien la presentación. De hecho, por ahí se las compartí en lo que viene siendo el área de recursos de la semana, donde estaba en la pestaña de recursos. Hay por ahí dos archivos, uno de ellos es el capítulo número 3 y el otro es el número 4. Sin embargo, aquí lo vamos a proyectar para apoyarnos. Nada más, por favor, confírmeme si lo ven claramente para iniciar con la clase. Sí, se ve bien. Ok, vamos a empezar ahora sí. De acuerdo a lo que habíamos comentado en la clase pasada, vimos lo que eran vimos de manera muy general lo que es un activo, un pasivo y el capital contable. Ahora vamos a desglosar, de acuerdo a este capítulo 3, cuáles son las principales cuentas de activo y de pasivo que integran el balance general de una compañía. Vamos a mencionar de manera muy macro cuáles son, o el temario que vamos a ver, cuáles son esas cuentas tanto de activo, de pasivo, y que ustedes conozcan e identifiquen cuáles son esas principales cuentas. Como ya mencionamos en clases pasadas, o en la clase pasada, cuando nos referimos a un activo, estamos hablando que estas cuentas representan todos los bienes y derechos propiedades de la empresa o negocio. Mencionamos que una empresa puede ser un negocio o una empresa constituida por dos o más socios, que es una persona moral, o una persona física con actividad empresarial, que es aquella que está constituida por un solo individuo y que paga su impuesto sobre la renta como persona física, pero con actividad empresarial. ¿Ok? Ahora sí vamos a continuar. Eso es lo que representa los activos. Después vamos a mencionar cómo se clasifican estos activos dentro del balance general. Por regla general y de acuerdo a las normas de información financiera y a lo que vamos a ver en el capítulo número 4, por qué se clasifican así, estas cuentas de activos se clasifican en tres rubros principales, que son cuentas de activo circulante, cuentas de activo fijo y cuentas de activo diferido. Vamos a empezar a mencionar primero todas las cuentas que son de activo circulante. Cuando nosotros hablamos del término circulante, estamos hablando de todo aquello
que es efectivo o que puede ser de fácil conversión en efectivo. Alguien por ahí tiene el micrófono, no sé si lo pueda apagar, por favor, para que los demás alumnos puedan escuchar, si es tan amable. Vamos a empezar mencionando lo que vienen siendo las cuentas de activo circulante. Estas cuentas de activo circulante, vamos a comenzar con la cuenta de caja. Cuando nosotros empezamos a ver un balance general, empezamos con la cuenta de caja y luego con la cuenta de bancos y así de manera sucesiva, ¿ok? ¿Qué es la caja o qué representa la cuenta de cajas? Representa el dinero en efectivo, como pueden ser billetes, monedas, vouchers, etcétera. Esta cuenta, cuando hacemos los registros contables en los asientos de diario que vamos a ver más adelante en el capítulo 10 y en el curso de contabilidad 2, esta cuenta cuando hacemos un asiento de diario tiene una naturaleza deudora, ya que aumenta cuando se recibe dinero en efectivo y disminuye cuando se paga en efectivo. Es como si tenemos en el bolsillo 10,000 pesos y alguien nos da 1,000, pues va a aumentar porque se recibe dinero. Pero si pagamos de esos 10,000 pesos 2,000, pues va a disminuir en 2,000 pesos, reitero. Ya la forma de contabilizar y cómo se registra dentro del ámbito contable lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo importante es que nosotros conozcamos qué representa esta cuenta de caja. Posteriormente tenemos la cuenta de bancos. ¿Qué es la cuenta de bancos o qué nos representa? El valor de la existencia depositada en los bancos en cheques, transferencias, etcétera. En la mayoría de las empresas y por regla general, sobre todo en las personas morales y personas físicas con actividad empresarial y cualquier otra régimen de que se trate, forzosamente tenemos que tener una cuenta de bancos o una cuenta fiscal bancaria que nos diga o que en el que podamos ver reflejado todos los movimientos de ingresos que tenemos por cobranza, por depósitos, etcétera. Entonces, todo lo que tengamos en los bancos es, es lo que representa esta cuenta, ¿ok? ¿Qué movimiento tiene? También tiene una naturaleza deudora, ya que aumenta cuando se deposita dinero o valores al cobro y disminuye cuando se giran cheques o realizan transferencias a terceros o en contra del banco. Si yo abro una cuenta con 1,000 pesos y después deposito 10,000 pesos de una cobranza, pues voy a tener 11,000, pero luego si pago con transferencia el servicio de la luz por 3,000 pesos, pues voy a hacer una disminución de esa cuenta de bancos por 3,000 pesos. Ya después, reitero, vamos a ver las contabilizaciones. Las mercancías, ¿qué son las mercancías? Es todo aquello que es objeto de compraventa. Cuando nosotros tenemos una actividad comercial, vamos a poner el ejemplo de una actividad como tal netamente comercial. Vamos a suponer que nosotros compramos y vendemos laptops. Nosotros tenemos dos socios comerciales principales que son parte integral de la operación de una empresa. Uno son nuestros proveedores, a los cuales les compramos nuestras mercancías, y otros son nuestros clientes, a los cuales le vendemos las mercancías. Tanto a los proveedores les podemos comprar mercancía a crédito como mercancía de contado, como a nuestros clientes le podemos vender mercancía de crédito contado. Entonces, todo lo que los proveedores nos suministran para vender es mercancía y se va clasificando en activo circulante debido a que es de rápida conversión en efectivo. ¿Qué significa? Que nosotros la mercancía no nos la quedamos para tenerla, sino para venderla y generar una utilidad. Si nosotros compramos una mercancía en 1,000 pesos, pues no la vamos a vender en 1,000 pesos, la vamos a vender, por ejemplo, en 1,500. ¿Por qué? Porque en esos 1,500 va a incluir el costo de la mercancía, los gastos y la utilidad que nosotros necesitamos obtener por la venta de ese producto. Entonces, todo lo que tenemos como objeto de venta que está dentro de nuestra mercancía, si lo registramos en la cuenta de mercancías, dentro de nuestro inventario, si tenemos la cuenta de inventario, es todo aquello que es objeto de compra y de venta, ¿ok? Ya reitero, después vamos a ver los asientos. Aumenta cuando nos devuelven o compramos mercancía y disminuye cuando se venden o se devuelven las mercancías porque no es lo que nosotros le pedimos al proveedor. Reitero, esta también es una cuenta de naturaleza deudora. Cuenta de clientes. Cuando vemos el saldo de clientes, significa todo aquel saldo que nos debe nuestro cliente por haberle vendido mercancía a crédito. Si yo compro mercancía para venderla y a mi proveedor se la voy a pagar a 30 días, pues a mi cliente se la voy a cobrar a 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues yo necesito pagarle al proveedor, necesito también obtener ese recurso para poderle darle fluidez al efectivo. Entonces, ¿qué representa la cuenta de clientes? Son las personas físicas o morales
todo individuo o empresa que deben al negocio por haberles vendido mercancías de crédito y a quienes no se le exige una garantía documental. Una garantía documental se refiere a que no nos van a firmar un pagaré. Se supone que cuando nosotros le damos a nuestros clientes un crédito, pues es una cuestión de buena fe, si lo queremos ver así, y va relacionado con lo que veíamos en el capítulo 1. Si nosotros, algún cliente nos pide que le vendamos a crédito, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Somos acreedores o proveedores de ese cliente, vamos a requerir su información financiera para ver si de acuerdo a sus estados financieros va a ser capaz de pagar o cumplir con sus compromisos. También nosotros somos usuarios de la información financiera como proveedores de nuestros clientes, que veíamos en el capítulo 1 que quienes eran los usuarios de la información financiera, nosotros también, así como nuestro proveedor revisa nuestra información financiera para ver si la mercancía que le compramos se la podemos pagar cuando nos lo dan a crédito, pues también nuestros clientes revisan. Nosotros tenemos que revisar nuestros clientes para ver si nos va a liquidar lo que nosotros le vendamos, ¿ok? Aumenta cada vez que se venden mercancías a crédito y disminuye cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta o devuelve la mercancía o se le concede una rebaja. Documentos por cobrar, todos aquellos documentos por cobrar o títulos a favor del negocio, tales como letras de cambio, pagaré, etcétera. Es todo aquel documento que es a nuestro favor. De hecho, en el curso de contabilidad 2 vamos a ver un caso muy específico de estos documentos que después endosamos, pero no es otra cosa más que aquellos documentos que son propiedad de la empresa y por los cuales la empresa tiene derecho a exigir un cobro posterior de acuerdo a las condiciones que en ellos se haya plasmado, ¿ok? La cuenta de documentos por cobrar aumenta cuando se reciben letras de cambio o pagarés a favor del negocio y disminuye cada vez que se cobra o se endosa cada uno de estos documentos o cuando los cancelamos. La cuenta de deudores diversos son las personas que deben al negocio por un concepto distinto a la venta de mercancías. ¿Qué significa esto? Y esto es muy común, así como regla general. Si nosotros dentro de la empresa vamos a suponer que la empresa nos hace un préstamo a nosotros, el cual nos van a rebajar vía nómina. Nosotros somos un deudor de la empresa porque le debemos a la empresa, pero no es porque nos haya vendido mercancía. Para eso está la cuenta de clientes. Cuando nosotros pedimos un préstamo y nos lo van a descontar vía nómina, un ejemplo, si a Israel le van a prestar 10,000 pesos y se lo van a rebajar en cuatro quincenas de 2,500, es decir, en 2 meses, el asiento contable que se hace es, se le carga al deudor por 10,000 pesos y se le da la salida a la cuenta de bancos por 10,000 pesos. Al momento de que se registre esa operación, aumenta mi cuenta de deudores porque alguien me debe 10,000 pesos y le doy la salida al banco porque yo ya no tengo ese dinero. En la primera quincena que vía nómina le descuenten el primer pago a Israel, se le hace un cargo a la cuenta de bancos para recuperar 2,500 y se le hace un abono a la cuenta de deudores diversos. Y el saldo de Israel en la cuenta de deudores diversos ya no es de 10,000, es de 7,500. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los deudores diversos? Son todas aquellas personas físicas o morales que le deben al negocio o a la empresa por un concepto distinto a la venta de mercancía. Esta cuenta aumenta cada vez que nos quedan a deber por un concepto distinto a la venta de mercancía y, por ejemplo, al prestar dinero en efectivo, al vender a crédito cualquier activo fijo, etcétera, etcétera. Y disminuye cuando dichas personas hacen pagos a cuenta o en liquidación o devuelven los valores que estaban a su cargo. Estas, lo que viene siendo caja, bancos, clientes, mercancías, documentos por cobrar, deudores diversos, forman parte del activo circulante de la empresa. ¿Ok? Hasta ahorita algún comentario, alguna duda. Me tengo que ir un poquito más dinámico porque son 2 capítulos, pero hasta ahorita tiene alguien alguna duda, algún comentario respecto a lo que vimos del activo circulante. No. Ok. No. Vamos a continuar con el siguiente rubro que habla de lo que viene siendo el activo fijo. ¿Cuáles son las cuentas principales que manejamos en el activo fijo dentro de las empresas? Vamos a iniciar con las más comunes. Vamos a hablar de las cuentas de los terrenos. ¿Qué son los terrenos? Son los predios que pertenecen al comerciante. Si la empresa tiene una propiedad, una distribuidora, o tiene un centro de distribución, o tiene un terreno productivo, suponiendo que fuera una empresa de índole de manufactura o de transformación,
pues son todos terrenos, como su nombre lo dice, todas aquellas propiedades terrestres que tienen a favor de la empresa. Después tenemos los edificios. ¿Qué son los edificios? Está constituida por las casas o construcciones propiedad del comerciante y que obviamente están adheridas a un terreno. No podemos tener la propiedad sin el terreno, ¿ok? Entonces, terrenos y edificios, ¿por qué se separan? Porque tienen un tratamiento contable distinto. A diferencia de los terrenos, los edificios se deprecian y los terrenos, dependiendo de la plusvalía que tenga el terreno o el área donde esté establecido dicha propiedad, se revalúan. Por eso hay veces que cuando compramos un terreno en determinada propiedad, lo compramos en 1,000 pesos y cuando lo queremos vender, pues a lo mejor ya no lo vamos a vender en 1,000 porque ya hay centros comerciales, ya creció la ciudad y ese valor en lugar de disminuir aumenta. Pero a diferencia, reitero, de los edificios, tienen un tratamiento contable los terrenos, pero los dos son activos fijos y son propiedad del comerciante. Estas cuentas también son de naturaleza deudora. Estas cuentas también aumentan cada que compramos edificios, cada que compramos terrenos y disminuyen por dos efectos. Cuando los vendemos o cuando los depreciamos, que el efecto de los activos fijos es que se deprecien, a excepción de los terrenos que se revalúan. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es la pérdida del valor de un activo fijo por el paso del tiempo y la ley del impuesto sobre la renta nos dice cuáles son los porcentajes de depreciación al año que podemos depreciar o que podemos disminuir contra los gastos dependiendo el tipo de activo que tengamos, o el activo fijo que tengamos. Reitero, eso es un concepto un poquito más fiscal, pero es importante que ustedes lo conozcan. Las cuentas de activo fijo son de naturaleza deudora y la depreciación es de naturaleza acreedora, porque la depreciación, en lugar de aumentar el valor del activo fijo, se lo va disminuyendo, reitero, a excepción de la revaluación en los terrenos. Posteriormente tenemos el mobiliario y equipo. Se considera mobiliario y equipo los escritorios, las sillas, mesas, libreros, mostradores, vitrinas, máquinas, etcétera, etcétera, y que también forman parte de la operación de la empresa. Todos los escritorios que vemos en las áreas administrativas es mobiliario y equipo, las sillas, etcétera, etcétera. También, reitero, no se compran con la intención de venderlos, sino que sirvan para la operación de la empresa. Equipo de cómputo son las unidades centrales de proceso, los monitores, los teclados, las impresoras, los drivers, los escáneres, como le quieran decir, y que obviamente ayudan a la operación de la empresa. Este equipo de cómputo es el que se deprecia de manera más rápida. Se deprecia un 30% al año. Si compramos voy a poner un ejemplo, un activo fijo, una computadora en 10,000 pesos, la vamos a depreciar un 30% al año. Al cabo de 3 puntos y algo de años, la computadora contablemente va a tener un valor, eh, comercialmente va a tener un valor, pero contablemente en libros ya va a ser cero porque ya va a estar depreciada, ¿ok? Y lo vemos, por ejemplo, en los celulares. Ustedes compran un celular ahorita, les cuesta 15,000 pesos y a un año no le van a sacar probablemente ni la mitad o a lo mejor un poquito más, ¿verdad? Pero es por el efecto de la depreciación que tiene el equipo de cómputo. También estos equipos de cómputo forman parte del activo fijo de las empresas. Equipo de entrega o reparto, se entiende todos los vehículos de transporte, tales como camiones, bicicletas, motocicletas, como ustedes le quieran llamar. Todo aquello que vemos, por ejemplo, en las Coca-Cola, que tiene su equipo de reparto, de entrega, es ese equipo de transporte y se deprecia un 20% al año. Todo lo que viene siendo los autos utilitarios de los ejecutivos, los vehículos, es equipo de transporte o de entrega o de reparto y también forma parte del activo fijo de las empresas. Las cuentas de terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de reparto o de transporte tienen un movimiento muy semejante. Aumenta cada vez que se compra uno de estos bienes y disminuyen cuando se vendan o se den baja por inservibles o por el efecto de la depreciación. ¿Okay? Estos activos fijos, cuando nosotros los compramos, no los compramos con la intención de venderlos, sino de utilizarlos. ¿Y por qué se clasifican después de los de circulante? Porque el circulante lo podemos convertir rápidamente en efectivo y los activos fijos no. De entrada no los compran las empresas para venderlos. Y si los tuvieran que vender, pues no es lo mismo hacer una cobranza a un cliente que nos debe 100,000 pesos a vender un terreno de 3 millones de pesos. Por eso es que se van clasificando de esa manera, circulante, fijo y luego diferido. Y ahorita en el capítulo siguiente vamos a ver por qué.
Vamos a continuar, reitero, porque son dos capítulos. Después tenemos lo que vienen siendo los activos diferidos. Todo esto que mencionamos ahorita, terrenos, inmobiliario, equipo de cómputo, equipo de transporte, forman parte de los activos fijos de la empresa, que son estos, ¿ok? Ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el activo diferido. El activo diferido tiene una peculiaridad muy similar, así como muy particular, perdón, así como los activos fijos tienden a depreciarse, los activos diferidos se tienen que amortizar. Los activos diferidos, ¿por qué se amortizan? Un activo diferido no es otra cosa más que un pago anticipado que nosotros hacemos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo haga, no sé, ahorita vamos a mencionar unos ejemplos, pero quiero que lo capten así de manera muy macro. Vamos a suponer que yo ahorita en mi negocio no tenga un terreno, un edificio propio. Es decir, que yo tenga que rentar un edificio para poder operar o para poder comercializar mi producto. Y yo llevo a cabo un contrato de arrendamiento con una persona física o moral para que me arrende dicho local. Y me va a cobrar, no sé, 100,000 pesos por mes. Pero yo en lugar de pagarle 100,000 pesos cada mes, lo que yo hago es pagarle anticipadamente 2 años. Es decir, le pago 2,400,000 pesos, suponiendo que estamos en enero, que inicia el contrato en enero. Yo ya estoy adelantando 24 pagos, o sea, de 100,000 pesos son 2,400,000, pero yo los estoy pagando ahorita el total de los 2,400,000, pero yo voy a disfrutar ese beneficio de esa renta durante 2 años. ¿Qué asiento contable se hace? Se carga una cuenta que se llama rentas pagadas por anticipado con abono a bancos por los 3 millones. Esas rentas pagadas por anticipado, ahorita lo vamos a ver, es otro ejemplo de un activo diferido. Conforme va avanzando el mes, yo tengo que hacer un asiento contable cargándole a la cuenta de gastos de arrendamiento en el estado de resultados, que va a ser otro capítulo que vamos a ver, y le voy a disminuir a la cuenta de activo diferido, que es rentas pagadas por anticipado. De manera que al mes 2 yo ya no voy a tener 2,400,000 en el activo diferido, voy a tener 2,300,000. Al mes 3 voy a tener 2,200, así sucesivamente, hasta que termine de amortizar el pago adelantado que yo hago. ¿Ok? A eso se refieren los activos diferidos, y los principales ejemplos de activos diferidos son los gastos de instalación, que son todos aquellos gastos que se hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación, sobre todo cuando vamos a iniciar operaciones dentro de nuestro negocio. Esta cuenta aumenta por cada uno de los gastos que se tengan que hacer para acondicionar el local y disminuye por la parte proporcional de que dichos gastos se vaya amortizando por el uso o transcurso del tiempo. Se le carga el gasto, que por ejemplo mantenimiento de edificios con abono activo diferido, de manera gradual. ¿Ok? Papelería y útiles. Por ejemplo, hay veces que compramos un chorro de papelería y dicha papelería a lo mejor no la vamos a consumir todo en el mes, sino en 3, 4 meses compramos el total de la papelería, la cargamos activo diferido, y conforme se vaya consumiendo la vamos cargando a gastos y la vamos disminuyendo del activo diferido. La papelería, esta cuenta la constituyen papelería y útiles materiales que se emplean en la empresa, como lo que viene siendo toner, lo que viene siendo libreta, libros, plumas, hojas de máquina, etcétera. O sea, su nombre lo dice, y obviamente son beneficios que vamos a recibir y que no los podemos consumir de manera directa en el gasto. Muchas de las empresas sí lo mandan directamente al gasto, pero lo correcto es que se vaya a una cuenta de activo diferido y que se vaya amortizando conforme se vaya utilizando. Esta cuenta aumenta cada vez que se compren artículos de papelería y útiles de escritorio, y disminuye por el valor de los materiales que se vaya utilizando, como lo habíamos comentado ahorita. Propaganda y publicidad también. Cuando nosotros hacemos un contrato con un periódico, con una radiodifusora, con una televisión, etcétera, nosotros pagamos porque promocione nuestro producto por un periodo determinado de tiempo. Si yo quiero que mi producto esté un año al aire, solamente pago un año, y conforme vaya avanzando voy a ir amortizando el valor de acuerdo a lo que hayamos contratado. Es todos aquellos gastos que hagamos para darle publicidad al negocio, todos aquellos anticipos que hacemos, y que obviamente vamos a ir amortizando conforme se vayan consumiendo. Como tal, esto todavía existe, porque hay que reconocer que todavía mucha gente
utiliza el radio y la televisión para poder promover su producto, aunque ahorita lo que está muy de moda, yo creo que es la principal forma de dar a conocer un producto es a través de las famosas redes sociales, que inclusive en muchos de los casos sale hasta gratis y no tienes que desembolsar ningún recurso. Más sin embargo, compañías grandes como Coca-Cola, como Telmex, como Ternium, como todas, pues obviamente tienen que pagar esa publicidad. Las empresas concesionarias de vehículos que ponen ahí en los panorámicos, nueva Mazda 2025, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es propaganda y por el cual se paga y se da un anticipo, el cual se va a ir amortizando con el paso del tiempo. Generalmente cuando hablamos de un activo diferido son anticipos sobre un servicio que vamos a recibir o sobre un beneficio que vamos a recibir por haberlo, en el transcurso del tiempo, pero por haberlo pagado de manera anticipada. Primas de seguros, mismo caso, si nosotros tenemos una flotilla de carros y lo queremos asegurar, generalmente no lo aseguramos por un mes, lo aseguramos por un año, por 2 años, y obviamente es el beneficio que vamos a obtener si lo pagamos de manera anticipada. Es decir, que vamos a estar cubiertos por un año y conforme se vaya amortizando el valor de esa prima de seguros, pues obviamente vamos a obtener el beneficio de manera gradual. Igual lo que mencionaba ahorita, las rentas pagadas por anticipado. Si yo no tengo un local comercial, pues adelanto ese dinero y voy a irlo amortizando conforme se vaya consumiendo dicho valor. Mismo caso de los intereses pagados por anticipado. Si yo tengo un crédito automotriz o hipotecario y yo sé que tengo que pagar de manera mensual a una tasa de X 10,000 pesos por los primeros 12 meses, por a lo mejor adelanto 120,000 pesos y ya, si ahorita tengo recursos para adelantar ese dinero, lo registro dentro de activos diferidos, perdón, como intereses pagados por anticipado, y ya nada más mensualmente voy disminuyendo los 10,000 pesos del valor y voy mandando a gastos financieros en el estado resultado esos intereses. Todas estas cuentas son de naturaleza deudora, al igual que los activos fijos, pero los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan. Tanto las depreciaciones como las amortizaciones son de naturaleza acreedora porque tienden a disminuir el valor de los activos diferidos. ¿Ok? Esos son los tres rubros en que se clasifican los activos. Hasta ahorita, ¿alguien de ustedes con toda confianza tiene alguna duda respecto a estos tres rubros? No, todo bien. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a analizar lo que vienen siendo las cuentas de pasivo. Ya lo mencionamos en la clase pasada. Todos los pasivos representan deudas y obligaciones a cargo de la empresa o del negocio, es decir, todo lo que debemos. Así como decíamos ahorita que los clientes nos debían por la venta de mercancía, pues también tenemos cuentas de pasivos como los proveedores, los acreedores, los impuestos por pagar, etcétera, y vamos a mencionarlos así muy generalmente. ¿Qué son los proveedores? Y bueno, antes de iniciar, al igual que el activo, que las cuentas de activo, los pasivos también se clasifican en circulante, fijo y diferido. En el capítulo 4 ahorita vamos a mencionar por qué se clasifican así. Las primeras cuentas de pasivo circulante son las cuentas de proveedores, que son las personas o casas comerciales a quienes debemos por haberles comprado mercancía a crédito sin darles ninguna garantía documental. A los clientes nos deben por venderles mercancía a crédito sin garantía documental. A los proveedores les debemos por haberles comprado mercancía sin garantía documental. A diferencia de las cuentas de las cuentas de activo, las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, es decir, para disminuirlas hay que cargarlas y contablemente y para aumentarlas hay que abonarlas, a diferencia de las cuentas de activo que para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Eso ya lo vamos a entender más adelante en el capítulo número 10. La cuenta de proveedores aumenta cada vez que se compren mercancías a crédito y disminuye cuando se pagan totalmente total o parcialmente las cuentas que tenemos con los proveedores o cuando se devuelven mercancías al proveedor o nos conceden alguna rebaja sobre compra. Reitero, también eso lo vamos a ver más adelante. Documentos por pagar. Entendemos por documentos por pagar los títulos de crédito a cargo del negocio, así como tenemos documentos por cobrar, que son activos circulantes, tenemos documentos por pagar, que son pasivos circulantes. Aumenta cuando se expiden letras de cambio o pagarés a cargo del negocio y disminuye cada vez que se paguen o se cancele cada uno de estos documentos.
Así como tenemos deudores diversos que nos deben por un concepto diferente a la venta de mercancía, tenemos acreedores diversos, que son las personas a quienes les debemos por un concepto distinto al de la compra de mercancías. Es de naturaleza acreedora esta cuenta, aumenta cada vez que quedamos a deber por un concepto distinto al de la venta de mercancía. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar un activo fijo a crédito, no lo vamos a clasificar como un proveedor, porque lo que le compramos al proveedor es para vender, es el giro principal del negocio. Pero si compramos un equipo de transporte a crédito para la flotilla de carros, es un acreedor porque se lo debemos, pero es por un concepto distinto a la compra de mercancía. ¿Ok? Esos son los tres ejemplos más sencillos que tenemos de lo que vienen siendo los pasivos circulantes. Si se fijan, tanto los activos circulantes como los pasivos circulantes son de rápida conversión en efectivo porque son salidas en el corto plazo de recursos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a mencionar en el siguiente capítulo. Y ahora vamos a entrar con lo que son los pasivos fijos o pasivos a largo plazo. El ejemplo más común que tenemos son los acreedores hipotecarios, hipotecas por pagar. Si nosotros vamos a adquirir un terreno, un edificio para nosotros como empresa, pero lo vamos a pagar a crédito, es un acreedor porque le debemos por un concepto distinto a la venta de mercancía. Pero a diferencia de los pasivos circulantes, los pasivos fijos son a mayor plazo. Es decir, generalmente cuando tenemos, y lo vemos en nuestras casas, los que tenemos los que estuvimos o estamos pagando nuestra casa, pues si se lo sacamos al banco, se lo sacamos al Infonavit, a quien sea, no lo pagamos en el corto plazo, lo pagamos a 10, 15, 20 años, dependiendo de cómo esté estipulado nuestro contrato y nuestra amortización de pagos. Pues ahí se registran todos aquellos conceptos que son a largo plazo, como el caso de los acreedores hipotecarios o las hipotecas por pagar, y son las obligaciones que tienen como garantía la escritura de bienes muebles. Bienes inmuebles, perdón, se entiende por inmuebles los terrenos y edificios que son bienes permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente. Cuando nosotros tenemos o gestionamos un crédito hipotecario, la garantía es la escritura, ¿va? No nos lo liberan o no nos cancelan la hipoteca hasta que no terminemos de pagar dicha deuda. ¿Ok? Y luego tenemos ahora lo que viene siendo los pasivos diferidos, que a diferencia de los, más bien dicho, a diferencia, lo contrario a un activo diferido es un pasivo diferido. Un activo diferido es un anticipo que yo estoy haciendo por el cual voy a recibir un bien. Y un pasivo diferido es un cobro anticipado por el cual estoy recibiendo algún dinero y tengo que mandarlo contra resultados. La diferencia es que el activo diferido lo cargamos a gastos y los pasivos diferidos, conforme los vayamos amortizando, los mandamos a una utilidad o a un ingreso en el estado de resultados, que reitero, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de los pasivos diferidos? Los intereses cobrados por anticipado. Así como hay intereses pagados por anticipado, hay intereses cobrados por anticipado. Si yo le ofrezco un préstamo a determinada persona y me paga los intereses con antelación, yo tengo que cargarle a bancos y abonarle a la cuenta de intereses cobrados por anticipado, y cada mes voy a ir amortizando el valor de lo que él me dio de anticipo, y esa parte le voy a cargar, voy a disminuir cargándole a la cuenta de pasivo diferido y abonándole a la cuenta de ingresos por intereses de manera mensual. Y estos son los intereses que aún no están vencidos y que se han cobrado de manera anticipada. La cuenta de intereses cobrados por anticipado aumenta cada vez que cobre intereses por anticipado y disminuye por la parte proporcional que de dichos intereses se haya convertido en una utilidad o en un ingreso dentro del estado de resultados. Tenemos, así como tenemos rentas pagadas por anticipado en el activo diferido, tenemos rentas cobradas por anticipado en el pasivo diferido. Si yo le rento una propiedad a determinada persona física o moral y recibo ese dinero con anticipación, pues obviamente yo tengo que ir amortizando eso que él me está dando anticipado de manera mensual hasta que ese pasivo que yo tengo, porque es una obligación que tengo con esa persona. En el caso de los activos diferidos tengo un derecho, un bien, porque es un activo de recibir durante un tiempo ese beneficio. Aquí una renta cobrada por anticipado es un pasivo en el cual yo estoy obligado a prestar ese servicio e ir disminuyendo el valor de ese pasivo contra la utilidad correspondiente por haberle rentado la propiedad o el terreno a dicha persona. ¿Ok?
Ese es otro ejemplo de pasivo diferido y no es otra cosa más que el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales que aún no estando vencidas se hayan cobrado de manera anticipada. Aumenta cada vez que se cobren rentas por anticipado y disminuye por la parte proporcional que de dicha renta se haya disminuido conforme el transcurso del tiempo. ¿Okay? La parte que dicha renta se haya disminuido es la que debe considerarse como una utilidad, que es lo que les estoy comentando ahorita. ¿Okay? Y bueno, esos serían los ejemplos más comunes de las cuentas de activo y de pasivo. Ya vamos un poquito quemados de tiempo, sin embargo, con toda confianza, ¿alguien tiene una duda de más o menos, o le quedó más o menos claro cuáles son las cuentas principales de activo y de pasivo que están en el balance general? Sino para ya continuar con lo que viene siendo el capítulo número 4. No, maestro, todo muy claro. Ok. Voy a permitir ahora poner lo que viene siendo la diapositiva del capítulo número 4. Un segundito nada más. Ok. Ahorita ya mencionábamos que las cuentas de activo y pasivo se clasificaban en circulante, fijo y diferido. Ya ahorita mencionar cada una de las cuentas yo no le veo tanto sentido porque ya lo mencionamos de manera muy general, pero sí es importante que ustedes conozcan por qué se clasifican de esta manera. El objetivo es que estudiemos la clasificación del activo de acuerdo a su grado de disponibilidad, y el pasivo de acuerdo a su grado de exigibilidad. Tomando en consideración que el activo está formado, ojo, cuentas de activo, está formado por bienes y derechos de distinta naturaleza, se ha optado por clasificarlos en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de los valores que forman el activo se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Esto es bien importante. Si se fijan, me voy a adelantar un poquito. En este balance general, que se los voy a mencionar así muy rápido, clasificamos el activo en circulante, fijo y diferido. ¿Por qué está clasificado así? Porque es de su mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Qué significa? Que esto lo podemos, o es efectivo o lo podemos convertir en el corto plazo en efectivo. Si tenemos dinero en caja, en bancos es dinero, una inversión temporal la podemos quitar, la mercancía la podemos vender, al cliente le podemos cobrar, los deudores les podemos cobrar, o sea, es dinero, pero que está clasificado de esta manera como circulante. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el activo se clasifica de su mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Qué significa? Que esto está más disponible y luego lo segundo disponible es esto y lo último disponible es esto. Porque esto lo podemos vender, pero esto generalmente como son pagos anticipados tenemos que esperar hasta que se cumple el tiempo y no podemos recuperarlo. Y muchas veces no lo vamos a recuperar porque cuando nosotros damos un anticipo no es con el afán de recuperar el dinero, sino de obtener un beneficio como lo mencionábamos al principio del capítulo anterior o cuando clasificábamos el activo en circulante, fijo y diferido. Entonces, de acuerdo a esto, el activo se clasifica teniendo a su de mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Y qué significa esto? El grado de disponibilidad se debe entender por el grado a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Mayor grado de disponibilidad, un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil su conversión en dinero efectivo o en recursos líquidos, que es lo que les mencioné ahorita. Y tiene menor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil o más su conversión en dinero de efectivo, es decir, que no sea tan fácil su conversión como en el caso de los activos diferidos. ¿Cómo se clasifican? Atendiendo a su mayor grado de disponibilidad en circulante, fijo y diferido. Por eso está clasificado así el activo. Lo que viene en la parte de arriba es circulante, rápida conversión, y luego los activos fijos y al último los activos diferidos. No dejan de ser activos fijos, no dejan de ser activos, perdón, los fijos y los diferidos, pero sí son de muy lenta conversión en efectivo. Este grupo del activo circulante está formado por todos los bienes y derechos de negocio que están en constante rotación o movimiento constante y que tienen como característica principal, como ya lo mencionamos, que son de rápida conversión en efectivo. El orden en que deben aparecer las principales cuentas en el activo circulante dentro del balance general en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad
es como lo vimos hace ratito: caja, bancos, clientes, mercancías, perdón, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos. Pero si fijan, esto es efectivo. Las mercancías, reitero, las podemos vender. Entonces siempre tiene que haber esta clasificación cuando veamos un balance general, ¿ok? Caja y banco ya lo mencionamos que es. Aquí nos dice claramente que deben aparecer en el primero y segundo lugar del activo por ser valores disponibles. No necesita ninguna conversión ni nada por el estilo. Después tenemos la cuenta de mercancías. Ya mencionamos que es la cuenta de mercancías, que es todo aquello que es objeto de compra y venta, porque pueden ser también rápido conversión en efectivo. A lo mejor, dependiendo cómo lo hayamos comprado y tenemos la necesidad de un flujo rápido de dinero, pues podemos concederle al cliente una rebaja sin menoscabo de nuestra utilidad dentro del estado de resultados, y pues obviamente vamos a tener un recurso líquido que vamos a convertir rápido dentro de la caja o dentro de los bancos. La cuenta de clientes, que también ya la mencionamos, que es todo aquello que nos deben por la venta de mercancía a crédito nuestros clientes, y es de fácil de recuperación, porque generalmente a nuestros clientes no le vamos a dar 2 meses para que nos paguen, ¿verdad? De hecho, es una regla financiera y como cultura general que nosotros todas nuestras cuentas por cobrar las cobremos lo más pronto posible, y todas nuestras cuentas por pagar las paguemos lo más lejano posible, ¿verdad? Es decir, que haya una razón de liquidez de 2 a 1. ¿Qué quiere decir esto? O que hay una paridad de 2 a 1, que por cada 2 activos circulantes tengas un pasivo circulante. Cuando tú tienes, ahorita por ejemplo aquí en este balance general, si lo vemos así de manera muy macro, yo aquí tengo como un total de eh, activo circulante 1.787.000, y tengo 875.000 pesos de pasivo circulante. Si yo con estos recursos tuviera que pagar esto en el corto plazo, aún sigo teniendo recursos en el activo circulante, es decir, es una proporción de 2 a 1. Lo ideal es de 3 en adelante, es decir, que si yo tengo 4 pesos de activo circulante, tenga 1 o 2 pesos de pasivo circulante. ¿Sí me explico? Entonces nada más es ahí un análisis muy sencillo, reitero, cuando lo veamos el balance general, ahí lo vamos a detallar un poquito más en forma. Ok, déjenme un segundito. Esa es la forma en la que se clasifican los deudores diversos. Después tenemos los activos fijos. Ya mencionamos que está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del negocio que tienen cierta fijeza o permanencia y se han adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Naturalmente, cuando se encuentren en malas condiciones o no presten el servicio efectivo, sí pueden cambiarse o venderse. Se clasifican de la siguiente manera: terrenos, mobiliario, bla, 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 acciones y valores. Ya lo mencionamos en el capítulo pasado. Son los predios que pertenecen al comerciante. Los terrenos, los edificios, son todas aquellas construcciones, propiedades del comerciante adheridas a un terreno. El mobiliario y equipo es todo aquello que nos sirve para operar desde el punto de vista administrativo, al igual que el equipo de cómputo, el equipo de entrega o reparto, etcétera. Y al igual que los depósitos en garantía también son considerados como activo fijo, porque generalmente se pueden clasificar como diferidos, pero generalmente se deben de clasificar como fijos, porque es un anticipo que estamos dando, pero generalmente es cuando hacemos un arrendamiento, pero ese dinero sí lo vamos a recuperar, y generalmente los arrendamientos no, en la mayoría de los casos los haces por 1 o 2 años, ¿no? Entonces técnicamente pues es un activo fijo, pero está entre circulante y diferido, ¿no? Entonces ahí se clasifican. El activo diferido está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, como lo mencionamos, por los cuales se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. Cuando hablemos de ejercicios dentro del ámbito administrativo, del ámbito contable, estamos hablando de años o de ejercicios fiscales. Si ahorita es el ejercicio fiscal 2023, pero si tenemos un anticipo que es por 2 años, pues vamos a recibirlo hasta el 2025. A eso se refiere con ejercicio en curso o ejercicios posteriores. Las principales cuentas o los principales gastos que integran los activos diferidos son los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, que ya los mencionamos en el capítulo anterior, cada uno de estos conceptos. Ahora vamos a ver, ya dijimos que el activo se clasifica atendiendo de mayor a menor grado de disponibilidad en circulante, fijo y diferido. Ahora el pasivo también se clasifica
de esta manera, pero atendiendo de su mayor a menor grado de exigibilidad. Disponibilidad, ¿por qué? Porque es un derecho y un bien. Exigibilidad, ¿por qué? Porque es una deuda o una obligación que yo tengo. Entonces, me pueden exigir en el menor tiempo posible esa deuda. Cuando hablemos de cuentas corrientes o de cuentas circulantes, es que es menor a un año. Todo lo que se clasifica como circulante tiene una rotación menor a un año, que en el caso de las cuentas de circulante, pues tienen constante rotación mes por mes, ¿verdad? No le vamos a cobrar a un cliente un año ni le vamos a pagar a un proveedor un año. Que reitero, hay veces que en la práctica también se da eso, ¿verdad? Que las cuentas que técnicamente tenemos que liquidar en un año, pues a veces no tenemos para liquidarlos porque no ha habido la operación corriente que esperamos, la cobranza o la venta necesaria para poder pagar nuestras deudas con nuestros terceros. Teniendo en cuenta que el pasivo está formado por deudas y obligaciones de distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificar estas en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo, a diferencia de los activos que son por grado de disponibilidad, se hace tendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad, que es lo que ya mencionábamos ahorita. ¿Qué es el grado de exigibilidad? Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. Mayor grado de exigibilidad, una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se dispone para liquidarla, y tiene menor grado de exigibilidad cuando tiene, en tanto sea mayor el plazo que se dispone para liquidarla. Lo que les mencionaba ahorita, en el caso de los acreedores hipotecarios, pues es un pasivo fijo porque tengo más plazo para liquidarlo. Me lo van a exigir a mayor tiempo, pero son menos, vaya, no lo tengo que pagar de inmediato, a diferencia de los proveedores, ¿verdad? Que pues si no les pagas la mercancía a crédito pronto, ya no te surten hasta que les pagues, ¿verdad? Que mencionábamos al principio, que esos eran nuestros principales socios comerciales, proveedores y clientes. ¿Cómo se clasifican? Atendiendo a su mayor grado, de mayor a menor grado de exigibilidad, las cuentas de pasivo, que son deudas y obligaciones, en circulante, flotante, fijo o consolidado, y diferido, que ya lo mencionamos en las anteriores diapositivas. El pasivo circulante o flotante está formado por todas las deudas y obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo mayor de un año. También el activo fijo son todas aquellos bienes y derechos que son disponibles menores a un año. ¿Okay? Y dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación. Las principales deudas y obligaciones que conforman el pasivo circulante o flotante son los proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos que ya mencionamos. Pasivos fijos o consolidados está formado por todas las deudas y obligaciones con vencimientos mayores a un año, contado a partir de la fecha en la que se presentó el balance general, y las principales deudas u obligaciones o pasivos que forman dicho rubro son las hipotecas por pagar, los acreedores o acreedores hipotecarios o los documentos por pagar a largo plazo, que eso ahorita si son instrumentos de deuda o emisión de deuda, pues obviamente son a largo plazo. No lo mencioné en la diapositiva porque es un poquito más extenso el tema, pero también son aquellos documentos por los cuales se tiene que pagar en un plazo mayor a un año. Y el pasivo diferido lo forman aquellas cantidades cobradas de manera anticipada por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio tanto en el mismo ejercicio como en los posteriores. Es caso contrario a los activos diferidos por los cuales vamos a recibir un beneficio. Aquí estamos obligados a dar un beneficio, a otorgar un servicio de manera diferida por el cobro que estamos haciendo de manera anticipada y de los cuales ya ingresó esos recursos a las arcas de la empresa. Los principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido o créditos diferidos son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado, que es ahora sí que lo contrario a los activos diferidos en cuanto a rentas pagadas por anticipado y de intereses pagados por anticipado. Y aquí se los vuelvo a mencionar de manera muy general. Reitero, vamos a ver un capítulo, se me hace que en la próxima clase, donde ya veamos a detalle cómo se presenta el balance general. Pero aquí vemos, y creo que también lo pusimos en la clase anterior, un balance general muy sencillo, donde tenemos nuestras cuentas de activo, nuestras cuentas de pasivo y nuestras cuentas de capital. El capital lo vamos a desglosar más cuando ya veamos en sí el reporte para no confundirlos.
Todas las cuentas de activos se clasifican atendiendo a su mayor o menor grado de disponibilidad en circulante, fijo y diferido, y las de pasivo de mayor a menor grado de exigibilidad igual en circulante, fijo y diferido. Activo menos pasivo es igual a capital. Si quitamos de los 3.867.000 el total de pasivo de 1.150.000, nuestro capital contable es de 2.717.000 y la suma nos da igual. Si lo queremos ver por fórmula, reitero que esto hay dos formas de presentar el balance general. Como resta es activo menos pasivo es igual a capital, pero para la forma de la presentación es activo es igual a pasivo más capital para que nos sume la cantidad. La suma del activo es igual, el activo es igual a pasivo más capital y es la fórmula del balance general. ¿Ok? Entonces, los activos y los pasivos, ya mencionamos cuáles son las principales cuentas, cuáles son los circulantes fijos y diferidos de ambos rubros y por qué se clasifican de esa manera. Los activos se clasifican en circulantes fijos y diferidos atendiendo su mayor y menor grado de disponibilidad, y los pasivos se clasifican de la misma manera, pero atendiendo de mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Ok? Ahora sí, nos fuimos un poquito rápido, reitero, porque son dos capítulos, están un poquito extensos, pero la idea es cubrirlos en su totalidad. Ahora sí abro los micrófonos. Si tienen alguna duda, con toda confianza háganmelo saber para no quedarnos con alguna inquietud, por favor. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, adelante. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Tiene mucho que ver con el tema, pero en el apartado de activos Uh-huh. para inversiones temporales, eh, tengo una duda. ¿Las empresas pueden comprar certificados de tesorería o CETES? Sí, son inversiones en acciones, o son más que en acciones, porque hay una cuenta que es inversiones en acciones, son inversiones que se hacen, son instrumentos financieros en los que tú inviertes en la bolsa y puedes obtener un beneficio o un interés por eso, pero sí, ahí está como inversión temporal, es correcto tu apreciación. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más con toda confianza? Sí me gustaría que no nos quedáramos con dudas, por favor. Yo tengo otra duda. Sí, dime. Se había escuchado hace un tiempo del índice de NICAP, de nivel de capitalización. Uh-huh. ¿También afecta el balance o eso el nivel de capitalización? Sí, hay varias formas de evaluar el capital contable, pero ese es un tema un poquito más extenso. Sí, sí te afecta porque tienes que hacer por ahí una revaluación, pero ese tema si quieres lo vemos ya cuando veamos el balance, porque sería como que ahorita meternos en un tema y apenas tenemos que entender lo que son las cuentas de activo, pasivo, y ya cuando vemos el balance general vemos ese punto en específico que tú mencionas. Pero sí, definitivamente se afecta porque forma parte de la información financiera. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy en clase? ¿No? Ok, gracias, Carlos. No, maestro, está todo súper claro. Ok, muchas gracias. Bueno, si ya no tenemos ninguna duda, les agradezco mucho su participación. Créanme que no me gusta que los alumnos se queden con dudas, sino todo lo contrario. Les agradezco mucho que se hayan conectado. La próxima semana sí vamos a tener como tal una actividad Moodle. Les encargo, yo creo que la voy a programar ya esta semana para que por favor la suban. Y voy a estar revisando las tareas que se presentaron la semana pasada. No se preocupen, si me llega a marcar un error, yo me voy a comunicar con ustedes. Nomás sí les encargo que para la próxima actividad, cuando tengamos que subir un archivo, por favor, no le pongamos ningún carácter especial. Para esta semana, la única actividad es contestar el cuestionario autoevaluable. Perdón, y revisen muy bien la información del capítulo 3 y capítulo 4. Y ahí están esas diapositivas para que ustedes las vean. Todo lo que estamos viendo ahorita, lo que viene en los SCORM y lo que viene en los cuestionarios, las actividades, es la base para el examen parcial. ¿Ok? Adelante, Palacios Torres. ¿Alguna duda? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. En las principales cuentas, por ejemplo, del pasivo, bueno, es que yo tenía entendido que
ya ve que está circulante, ¿se pronuncia, es solo circulante o flotante? ¿Es igual o ya no aplica así? Sí, de hecho lo mencionaba yo ahorita ahí en la diapositiva. A final de cuentas son formas de mencionarlo. Cuando hablamos de activo circulante, puede ser activo circulante o flotante, y el pasivo puede ser pasivo circulante o flotante. Es como si dijéramos Y en pasivo el fijo fijo con sí. o pasivo a largo plazo, ¿sí? Pero Ok. es circulante o flotante, es lo mismo. Flotante Y significa que están consolidado en el constantes. fijo también. Mande, perdón. Y en el fijo o consolidado también es Sí, igual. es lo mismo. Cuando hablamos de pasivo fijo o consolidado o pasivo a largo plazo es lo mismo. A final de cuentas, Ok. son formas de mencionar el pasivo de acuerdo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Pasivo circulante flotante, pasivo fijo, consolidado o a largo plazo es exactamente lo mismo. En algunas literaturas lo va a hallar con diferentes nombres, pero es lo mismo. Ok, ya maestro, gracias. Muy bien, gracias a usted. ¿Alguien más? Bueno, si ya no tenemos ninguna duda, les agradezco muchísimo su participación. Esta sesión va a quedar grabada por si la quieren volver a revisar. Nos veríamos el próximo lunes 12 de junio a las 9 horas para continuar con el siguiente capítulo, que si mal no recuerdo ya es el balance general, y ahí vamos a ver la forma en la que se presenta el balance general, cómo se debe de presentar, con un calce, un cuerpo, una firma, un encabezado, y la forma de presentarlo tanto en forma de reporte como en forma de cuenta, y vamos a meternos un poquito más al análisis de cada una de las cuentas que vimos el día de hoy. Y me voy a adelantar un poquito de dónde salen esos saldos que ustedes ven en la información financiera. Probablemente muchos ya tengan alguna experiencia en el ámbito contable, pero es importante que vayamos sabiendo de dónde salen estas cuentas. Ahorita lo importante es que conozcan la teoría respecto a por qué se clasifican así las cuentas, y luego ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo se contabilizan y cómo llegamos a esos saldos, sobre todo en el curso de contabilidad 2, que espero muchos de ustedes me sigan tocando, y si no, pues ya con otro maestro también lo pueden ver, ¿ok? Les agradezco mucho su participación, y nos veríamos en la próxima clase. Les encargo mucho su tarea esta semana, es un cuestionario muy sencillo, y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches a todos y gracias nuevamente. Buenas noches, maestro, y gracias. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias. Buenas noches, maestro. Sí, buenas noches, gracias a todos. Sí, gracias a todos. Buenas noches.